El tributo no es más que el pago de una suma de dinero impuesta por el Estado de manera obligatoria a sus ciudadanos por medio de los recursos que estos perciben. Bien, el tributo se origina de la palabra tribu y que se refiere a lo que se tributa. Se entiende por la acción de tributar, de demostrar respeto como muestra de aprecio y reconocimiento. Según el diccionario de la Real Academia Española, es la obligación dineraria establecida por la ley, cuyo importe se destina al sostenimiento de las cargas públicas. En este caso es, por ejemplo, el impuesto, todo lo que nosotros percibimos, una cierta ganancia que tenemos que reportar al Estado, en este caso una persona jurídica o una persona pública, ¿verdad? Como todos nosotros. Bien, los tributos se clasifican en impuestos, contribuciones y tasas. Vamos a definir qué es el impuesto. Bien, el impuesto son aportes que se hacen al Estado sin que éste se obligue a dar alguna contraprestación. El objeto de este tipo de tributo es costear la investigación pública a la cual el Estado está comprometido y obligado, como por ejemplo, de este tipo de impuestos está el impuesto sobre la renta, el ISR, el impuesto al valor agregado, que obviamente es el IVA, ¿verdad? Bien, las contribuciones. Este tipo de impuestos se basa en la obtención de beneficios públicos, en la construcción de obras públicas de bienestar general. Estos impuestos se consideran pagos obligatorios de menor escala en un impuesto. Como por ejemplo, de estas 31 contribuciones está el aumento al valor de los bienes del contribuyente, ya que ganan plusvalía por las obras públicas realizadas cerca del bien inmueble. Por ejemplo, una persona que vive cerca de un centro comercial, su propiedad tiene más plusvalía que otra propiedad que está muy retirada de la urbanización. Así lo define directamente el Estado, en este caso las municipalidades, que son las que reciben este tipo de arbitrio, ¿verdad? Bien, veamos qué son las tasas. Las tasas son pagos que se hacen al Estado por los servicios que éste presta, ¿verdad? Por ejemplo, por lo general son pagos que se hacen más que todo por las municipalidades, ¿verdad? Que están impuestos por municipalidades, en este caso, por ejemplo, el pago de servicio de agua, servicio de drenaje, cosas por ejemplo, ¿verdad? Bien, veamos qué impuestos hay en Guatemala. Uno de los que son básicamente pues los más importantes, lo que es el IVA, impuesto al valor agregado, lo que es el ISR, impuesto sobre la renta, el IETAP, impuesto extraordinario temporal de apoyo a los acuerdos de paz, y el YUSI, que es el impuesto sobre bienes inmuebles, ¿verdad? Bien, la clasificación de los impuestos. Se define la clasificación de los impuestos por impuestos directos, impuestos indirectos, impuestos proporcionales, impuestos regresivos y los impuestos progresivos. Bien, los impuestos directos, contrario, vamos a ver, acá está, son, bien, como su nombre lo indica, los que recaen de manera directa sobre las personas, sociedades, empresas, etc. El criterio utilizado es con base a la capacidad monetaria, en este caso la capacidad económica. Entre estos impuestos están el impuesto sobre la renta, el de sociedades o el de sucesiones y donaciones. Veamos los impuestos indirectos. Contrario a los directos, los impuestos indirectos afectan a los bienes, servicios y las transacciones que se realizan con estos. Esto se refiere cuando se hace una compra de un bien o se contrata un servicio. A eso nos referimos. Bien, los impuestos proporcionales. Ese valor a pagar de estos impuestos se calcula con base a un porcentaje fijo. Por ejemplo, el IVA siempre va a variar, ¿verdad? Por ejemplo, cuando se hace algún traspaso de un vehículo, el IVA de un año a otro año de un vehículo siempre va a variar, ¿verdad? Es un ejemplo claro. Los impuestos regresivos. Bien, los impuestos regresivos, esto afecta directamente a las ganancias o a la renta. Entre mayor sean, menos es el porcentaje de impuesto que se va a pagar, ¿verdad? Por ejemplo, los impuestos progresivos. Este es mientras más alta sea la renta, mayor es el porcentaje de impuestos que se pagará. Por ejemplo, sería el impuesto sobre la renta, ¿verdad? Entonces,
un claro ejemplo sobre el impuesto sobre la renta, el ISR, que siempre va a aumentar o va a disminuir dependiendo, ¿verdad? Bien, los elementos de los impuestos. Los impuestos siempre tienen que contar con un elemento, el cual es el sujeto activo, el sujeto pasivo, la materia imponible u objeto de la imposición, el hecho generador del impuesto o hecho imponible, la base imponible, la tasa o cuota tributaria y la fuente del impuesto, ¿verdad? Bien, el sujeto activo, bien, es a quien le corresponde el derecho de exigir el pago del impuesto, o sea, el Estado. Pero solo la ley puede conferir este derecho, pudiendo asignar esta atribución a otro ente u organismo público. Bien, el sujeto pasivo. El sujeto pasivo es una persona física o jurídica a la cual le corresponde la obligación de tributar. La materia imponible o objeto de la imposición es el elemento económico sobre el cual se establece el impuesto, sea su origen directo o indirecto, ¿verdad? El hecho generador de impuesto o de hecho imponible. Bien, son aquellas situaciones que generan la obligación de pagar un impuesto. La base imponible es el valor sobre el cual se aplicará la tarifa del impuesto que se trate y así obtener la cuota tributaria. La tasa u cuota tributaria es el porcentaje que se aplicará según la ley específica a la base imponible, para la cual el total del tributo va a pagar. Bien, la fuente del impuesto. El origen es el origen económico, de donde el sujeto pasivo obtiene el recurso financiero para cumplir el pago del impuesto al sujeto activo. En este caso, por ejemplo, las personas que tienen negocios, dependiendo de sus ingresos, va a ser la situación que van a pagar una cierta cantidad de los impuestos, ¿verdad? Como por ejemplo las gasolineras. Muchas veces va a variar el impuesto porque, bueno, el ingreso del combustible al país, del petróleo, todo siempre va a variar, ¿verdad? Entonces de eso va a depender siempre la situación de cómo hay que pagar el impuesto. Bien, vamos a ver lo más importante, los principales impuestos en Guatemala. Está el impuesto al valor agregado, que es el IVA, impuesto sobre la renta, que es el ISR, impuesto de solidaridad, ISO, que está también vinculado al ISR, los de derechos arancelarios o la importación, el DAI, impuesto único sobre inmuebles, que es el YUSI, impuesto de timbre fiscal, que ese es el IETF, impuesto específico del petróleo, a las bebidas alcohólicas, carbonatadas, agua pura, al tabaco y al cemento. Bien, veamos qué es la tasa. Bien, la tasa son aportes tributarios que hacen los contribuyentes al momento de solicitar un servicio de que es proporcionado por el Estado, ya sean entidades gubernamentales, autónomas o locales como las municipalidades. Menciona como ejemplo de estos tributos el servicio de agua, lo que habíamos comentado anteriormente, ¿verdad? También está muy relacionado. Argumenta que la tasa no es un impuesto, no tiene carácter obligatorio. Si el servicio del cual se trate será pagado, si es utilizado, de lo contrario no es requerido pago alguno. Esto se refiere, por ejemplo, si yo tengo, por ejemplo, acá donde yo vivo se le llama una paja de agua, ¿verdad? Que es el servicio de agua potable que se tiene. Pero si en mi casa no utilizamos el agua, o sea, nunca fue contratado el servicio de agua y drenaje, o sea, por lo tanto en mi casa no voy a pagarlo porque no lo obtengo. Entonces, una vez obtenido por parte de la municipalidad, yo tengo que pagar el servicio de agua. Si en dado caso yo dejo de pagarlo, no hay servicio de agua, entonces ya no correspondería una multa, una mora, algún otro impuesto dado que no lo estoy utilizando, ¿verdad? Bien, veamos las contribuciones especiales. Son tributos cuyo motivo que ocasiona el pago a la administración pública. Es el beneficio de un contribuyente en el aumento del valor de uno de sus bienes inmuebles por la realización de obras públicas o ampliación de servicio, ¿verdad? Bien, compañeros, eso sería todo por parte de mi tema. Espero haya quedado claro, no tengan dudas. De igual manera estaremos solventando las dudas que puedan tener, ¿verdad? Bueno, un gusto haber estado con ustedes. Hasta luego.